Muy buenos días o muy buenas tardes en las diferentes latitudes de las que nos acompañan. Agradecemos nuevamente su presencia. Les habla William Pasuy Arciniegas, profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Las Salle de la ciudad de Bogotá. También en este evento nos acompaña nuestra coequipera y coordinadora del evento de la Cátedra Academia de Patrimonio, la doctora Yarleis Pulgarín Osorio. Para nosotros es un placer nuevamente encontrarnos con todos ustedes en esta, la tercera sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022, donde hemos venido realizando y socializando conferencias relacionadas con el tema del patrimonio cultural colombiano y también latinoamericano. Ya hemos realizado dos primeras sesiones, la primera el 29 de septiembre, donde tuvimos la oportunidad de conocer temas sobre el patrimonio cultural de Colombia, específicamente desde el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio, así como un caso específico sobre el tema del higienismo y sanidad en el caso de Bogotá. También hemos tenido la oportunidad de socializar temas que tienen que ver precisamente con el patrimonio cultural colombiano en la sesión segunda, en donde también tuvimos la presencia no solamente de asistentes a nivel nacional, sino también internacional. El día de hoy iniciamos la sesión número 3. La sesión número 3 ya tiene que ver con el contexto latinoamericano y es por eso que nos place darle la bienvenida a nuestras invitadas internacionales procedentes de Perú y de México. La idea es no solamente eh, comprender algunos temas del patrimonio cultural material, como lo hemos hecho en casos anteriores, sino que en el día de hoy estaremos visitando también este tema del patrimonio material, pero también el tema del patrimonio cultural inmaterial. Así que tenemos la oportunidad de conocer diferentes visiones, diferentes posturas y para nosotros, obviamente, desde la Universidad de La Salle, es un honor tener conferencistas de tan alto nivel, en este caso internacional, para la tercera sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio, el día de hoy, lunes 24 de octubre. Les cedo la palabra a mi colega y amiga, la doctora Yanis Pulgarín Osorio, quien hará la presentación respectiva de cada una de las conferencias. Bueno, muy buenos días. Aceptar en primer lugar la invitación de las conferencistas que tenemos el día de hoy, que son las conferencistas de lujo, además, internacionales desde México y desde Perú. Agradecer también la presencia de todas las personas que nos están observando en este momento. Aquí una cuña adicional, tenemos un canal propio de la Cátedra Academia y Patrimonio. Ya tenemos allí colgada al menos la primera sesión que tuvimos a finales de septiembre. Próximamente vamos a subir la segunda sesión que tuvimos hace unos 10 días y obviamente estas dos conferencias que nos quedan pues van a también quedar allí colgadas en el canal para que puedan ser consultadas. Muy bien, las dos conferencias del día de hoy resultan ser bastante pertinentes para nuestro contexto latinoamericano. Como lo mencionó William hace un momento, pues están abordando dos dimensiones complementarias dentro del estudio del patrimonio cultural, ¿no? En primer lugar, una dimensión que tiene que ver con el futuro del patrimonio arqueológico en nuestro contexto latinoamericano. Y por otra parte, una reflexión sobre un interesante caso de estudio también acerca de la postulación de una manifestación de nuestro patrimonio cultural ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En primer lugar, entonces, tenemos la conferencia titulada Negociando el futuro de los sitios de origen prehispánico a cargo de Rosabella Álvarez Calderón. Ella es arqueóloga urbanista con un máster en conservación crítica por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ha sido consultora para UNESCO Lima, los Ministerios de Cultura y Turismo en Perú y para la Cambridge Redevelopment Authority Union Square Main Streets en Estados Unidos. Es además miembro de Docomomo Perú y del capítulo latinoamericano de la Association for Preservation Technology, APT. Es miembro fundador de PAT, Proyecto Patrimonio, Oficina de Diseño e Investigación en Patrimonio Arquitectónico y Urbano, y ha sido fellow del Centro de Investigación Dumbarton Oaks en Washington, D.C. Actualmente es profesora del Departamento de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Y pues bueno, con esta bienvenida y nuevamente con la reiteración del agradecimiento por aceptar esta invitación, entonces vamos a dar paso a esta primera conferencia. Bienvenida, Rosabella. Bienvenidos y gracias por la invitación y un saludo a todo el mundo que está visitando desde diferentes lugares y sobre todo es la primera vez que estoy pudiendo compartir con las personas en Colombia que me gustaría poder visitar y conocer su patrimonio y sus ciudades. Ahora les voy a compartir un poco de mis trabajos y de mis experiencias en Perú. Ya, ¿están pudiendo ver claro, por favor? Sí, está correcto. Ya. Lo que vamos a ver ahora es un caso específico que trabajé. Yo trabajo en el tema de patrimonio y urbanismo más o menos desde el año 2009, desde antes que hice la maestría.
Y este es un caso específico que trabajé con mi grupo, el proyecto Activa la Huaca, y les vamos a presentar al equipo, y también con el Ministerio de Cultura, el proyecto Puerto Cultura, en el sitio arqueológico de Mangomarca, en el San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande de la ciudad de Lima. Vamos a ver el resto. Yo soy docente de la Universidad. Yo entré con un curso basado en tesis de maestría. La tesis se llamaba La ciudad negociada. Huaca siendo el nombre de todos sitios de origen prehispánico. Generalmente es un nombre que se usa más en Huaca, también es el nombre, es una palabra prestada quechua, que significa un lugar sagrado. Lo que pasa es que todos los edificios de origen prehispánico, que antes eran monumentos, templos, edificios administrativos, viviendas, con la llegada de los españoles adquirieron este carácter de espacios sagrados para las personas locales, se convirtieron en huacas. Yo hago esta diferencia de entre un edificio cuando te refieres a él mismo en el pasado y el edificio en la actualidad que se convierte en una huaca. Entonces, como dice en el texto, este es un curso dirigido principalmente para los arquitectos, aunque los estudiantes de ingeniería también les gusta, porque es un curso de investigación y diseño, donde enfocamos las 3 preguntas que vemos, considerando que yo soy profesora de estudiantes de arquitectura, que el futuro van a ser las personas que van a trabajar en temas de gestión pública, de diseño privado, van a trabajar tanto para el ejercicio de la carrera profesional en diferentes aspectos, lo público y lo privado. Entonces, justamente lo que hacemos es como llegan al curso con mucho interés en el pasado prehispánico, que es parte de la ciudad de Lima. Nos queda más o menos un promedio de 400 edificios de todo tamaño, desde pequeños fragmentos de muros hasta complejos de 17 hectáreas, como los complejos de Pachacamac, al sur de Lima, o Mateo Salado, que están cerca de nuestro campus universitario. Y lo que vemos son temas de como espacio público ciudadano, sobre accesibilidad, inclusión y exclusión. También otro curso que dicté durante varios años, más o menos desde el año 2017, 18, 19, es el curso para un paraguas. Se llamaba Huacas y Museo. Era un curso para los estudiantes estatales, donde era más una exploración diciendo cómo podemos incentivar este conocimiento y este interés en el patrimonio cultural. Y lo primero que yo dije es, bueno, no leyendo libros en el campus, sino llevándolos a visitar. Y como parte de este curso, lo que los alumnos hacían era, durante varios años, yo les hacía caminatas, el 95% del curso se hacía en la calle, explorando, y su trabajo final fue explorar y diseñar una ruta caminable relacionada al patrimonio cultural. Y en el año 2018, el trabajo final de todo el curso fue diseñar una plaza patrimonial temporal pop-up que le llamamos el Festival de las Huacas, el Huaca Fest, que fue un evento donde todo el salón contribuyó y lo diseñamos todo y lo realizamos juntos en noviembre del año 2018 en el espacio que llamamos el Tincuy, el encuentro de las huacas, porque dentro del campus universitario de la Universidad Católica tenemos un fragmento de un camino de origen prehispánico que tiene varios siglos de antigüedad, y que entonces en el encuentro donde se cruza la vía principal de los alumnos, realizamos esta plaza prehispánica, que fue un espacio de aprendizaje, de educación, lúdico, porque teníamos desde juegos hasta actividades de todo tipo. Como parte de las actividades del proyecto Activa la Huaca, prehispánico, crear curiosidad, y luego de caminatas integran la historia del paisaje, de los cuales incluyen el pasado mecánico hasta el pasado reciente. Como verán, muchos de nuestros primeros trabajos los hicimos con la Municipalidad de San Isidro y con un edificio del periodo intermedio tardío, Ixma, que es la sociedad que se encontraban los Inca, que está al costado de un complejo residencial modernista llamado la Residencial Santa Cruz,
Entonces contamos esa historia completa desde el territorio, el pasado prehispánico y el pasado moderno. Lo que vemos acá es un plano hecho por un viajero inglés a finales del siglo XIX que nos muestra la ciudad de Lima, el puerto del Callao, un poco más arriba, aprendiendo de no creer la ciudad tan cerca de los piratas y además un poco más arriba donde tenías más sol y no al lado de la neblina terrible de la ciudad de Lima. Pero lo que vemos ahí escrito, el Valle de Guatica, como sale escrito, es la ciudad de Lima está actualmente sobre todo ese espacio grande que para fines del 19 era un paisaje de monumentos de origen prehispánico, las huacas, haciendas y algunos pueblos que ya se han conurbanizado y son parte de la actual ciudad de Lima. Y estos, a pesar de que no lo es completamente, porque Lima está compuesta por principalmente tres valles. Hacia el norte, el Valle del Chillón, el Valle del Rima, más o menos comenzando hace años, los habitantes originales del valle comenzaron a coger parte del río y crear todo un sistema de canalización artificial que se convirtió en este sistema complejo de canales que tienen varios miles de años, que permitieron convertir lo que hubiera sido territorio más bien árido en un valle agrícola. Entonces, cuando comenzamos a trazar muchos de estos edificios prehispánicos, vemos que se suelen asociar a diferentes ramales de estos canales. Estos canales, este sistema de los canales, de los cuales al menos uno, el más grande, el río Surco, es ya patrimonial, no solamente fueron la clave para la agricultura durante miles de años del Valle del Rímac, sino siguen siendo útiles hoy porque estos canales ya no sirven tanto para la agricultura, pero siguen siendo la fuente para regar todas las áreas verdes de la ciudad de Lima, nuestros principales parques y áreas verdes, incluyendo en una época el mismo campus de la Universidad Católica, obtienen su agua de estos canales. Desafortunadamente, la mayoría están tapados, algunos con problemas de contaminación, pero si vienen a Lima vas a ver que cómo han marcado la ciudad con la forma y también en algunos lugares se les puede ver. La ciudad de Lima, antes de ser construida, tenía, como vieron en los planos anteriores, un sistema de canales, un sistema de caminos también, porque cuando llegó el Imperio Inca a finales del siglo XV, más o menos por el año 1470, las diferentes sociedades de la sociedad Ishma se unieron y vinieron a ser parte del Imperio Inca. Y los incas, originalmente viniendo de Cusco, ampliaron la infraestructura y la conectaron a la infraestructura del imperio que ocupaba buena parte de Perú hasta el norte de Ecuador y un poco el norte de Chile. Y además muchos de los sitios actuales los ampliaron. Pero lo que pasó con la construcción de la ciudad de Lima es que se priorizó la construcción de la infraestructura y el equipamiento urbano que la ciudad necesitaba a la conservación de los sitios arqueológicos. Esta es una ilustración del artista Luis Cosi documenta el proceso de destrucción de una de estas huacas, Orrantia B, más o menos en el año 45. Hay varios de estos dibujos donde Luis Cosi trabajaba con el primer arqueólogo peruano, Julio César Tello, que ante la imposibilidad de poder evitar la destrucción de estos sitios arqueológicos, lo que se optó fue por documentarla. A pesar de toda esa destrucción, nos quedan más o menos 400 sitios, más o menos, documentados por el Ministerio de Cultura. Más o menos hasta el año 44, que fue donde el servicio fue a hacer una gran aéreas. Muchas de estas huacas que ya han desaparecido.
edificio, la foto que vemos ahí del actual distrito de San Isidro, y al amarillo está resaltado uno de estos edificios que, como verán, eran monumentales y bastante grandes, eran palacios, eran centros administrativos, y fueron destruidos más que nada para reutilizar sus materiales y también para liberar espacio para construir. Vemos también una foto les mencioné un sitio como Pachacamac. Vemos como, lo ven, era uno de los complejos más grandes. Pero también vemos cómo es que la ciudad, tanto la ciudad informal como el asentamiento informal, como esta ciudad planificada y formal. Disculpa, Rosa Bella, ¿Sí? se está cortando tu audio, creo que es por el audífono, no sé si es el conector o es por de pronto ¿Ahora me uno escuchan de mejor? los rayos. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ahí te escuchamos muy bien, gracias. Ok. Lo que estamos viendo, mi tema cuando yo hablaba de la ciudad negociada, era esta tensión de prioridades y valores sobre cuál es la forma que deberían tener la ciudad, y estas tensiones cuando los sitios arqueológicos tienen que prácticamente competir con la ciudad que va creciendo y las nuevas necesidades. Mientras que la ciudad estaba lejos, los sitios arqueológicos podían existir. Pero a medida que la ciudad se va acercando y comienza la competencia por los terrenos, los sitios arqueológicos se tienen que redefinir y no pueden seguir existiendo en la ambigüedad, porque si no, cuando ha pasado eso, generalmente han sufrido la destrucción. Entonces nosotros cuando vemos en el curso de y en Activa la Huaca, tenemos que hacernos algunas preguntas difíciles sobre la conservación y la puesta en valor. ¿Por qué queremos intervenir los sitios y qué queremos lograr? ¿Qué actores participan de los procesos? ¿Quiénes son excluidos y por qué? Sobre todo, ¿qué sesgos y prejuicios y miedos enfrentamos? A veces tenemos sesgo de o no, o al deterioro. Y cómo estas negociaciones, por ejemplo, qué sitios destruimos, qué sitios conservamos, qué sitios permanecen en la ambigüedad, cuáles convertimos en museos y cuáles no, cómo esto refleja nuestras identidades y nuestros valores. Cuando hablo, por ejemplo, de exploración sobre nuestra... Disculpa, Rosa Bella, qué pena. Disculpa nuevamente, es que tu audio en ocasiones se va, no sé si es que es el conector de tu micrófono o Sin es... conector, Sí, está estoy sin sin conector. conector. Ah, ok. Sí, revisa muy bien porque sí a veces se va un poquito el audio. ¿Listo? Cuando yo No. hablo de esta imagen, que justamente es de un cuento para niños llamado El pequeño Nicolás, para más o menos darle vuelta a nuestras ideas que la ruina, la destrucción y el abandono son siempre procesos negativos. Y recordar un poco cómo éramos cuando niños y el lugar, nos íbamos al basural, porque en el basural podíamos jugar libremente y explorar y todo era un juego. En las aventuras del pequeño Nicolás de los años 50, Nicolás era un niño que vivía en la Francia de la posguerra, y los niños podían ir y jugar libremente en los basurales, donde también podían ejercer su imaginación. En los diferentes cuentos convierten el basural del pueblo en un lugar de camping, una villa olímpica y todo un tipo de lugar donde, por ejemplo, donde fuman su primer puro. Entonces, tal vez tenemos que regresar a esta idea de pensar en que la ruina es también el espacio donde tememos, porque se suele esconder la gente lo que llaman la gente la gente negativa de la ciudad, pero también es el lugar más libre de la ciudad. Entonces, ¿qué perdemos cuando estos sitios libres los pues pretendemos eliminar? ¿Son necesarios? Ahora, explorando todas estas ideas de conservación, ¿por qué conservamos? ¿Quiénes? Las tres ideas básicas. Si queremos conservar o destruir, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Quiénes deciden y quiénes no? Entramos a nuestro caso de estudio, que es el sitio de Mangomarca, que está en San Juan del Lurigancho. Este es un plano de los principales edificios. Y acá quiero reconocer que este trabajo obviamente no lo hice sola,
sino lo hice con un equipo interdisciplinario que incluye desde arquitectos jóvenes y mayores, arqueólogos y personas diferentes como biólogos y botánicos. Y acá a la derecha les muestro los objetivos de todo nuestro trabajo de, como les comenté, nosotros siempre pensamos en vacas no solo en la cultura, sino también pensar en el territorio, por qué suelen estar donde están. El sitio arqueológico Mangomarca está más o menos metido entre los cerros. Que cuando ustedes vienen en verano van a aparecer cerros de tierra, pero no son cerros, son lomas. Las lomas son un ecosistema muy particular. Con suficiente frío y humedad se reverdecen, se activan cada invierno y se convierten en este paisaje como el que ven en la foto. Además, por la intensa humedad, lo que suele ocurrir es que había una tecnología de época prehispánica que se llamaban los atrapanieblas, que era una manera de generar agua a través de la neblina, con un proceso de condensación. ¿Qué quiere decir? Este tipo de hábitats atraía una gran cantidad de animales y plantas, que lo hace un espacio muy atractivo para asentarse. Lamentablemente, por esta invisibilización, las lomas también han sufrido mucho no solamente de contaminación, sino de invasión. Como todo ecosistema, la loma tiene un problema, que es que aún si, por ejemplo, tenemos acá esta cosa de tráfico de terrenos, aún si sacáramos a todo, la loma se forma tierra que puede destruirse muy rápido. Entonces es un ecosistema muy necesario, pero también muy frágil. Es como se ve el punto de Mangomarca. Mangomarca estaba, por ejemplo, acá tienen otra foto, como lo ven, entonces está cerca de un río que se llama el río Guaycoloro. Como estamos más arriba en el valle, es también una zona que hay mucho más sol, no estás tan cerca de la neblina, salvo en invierno, que estos cerros que ustedes ven alrededor se ponen todos verdes. Al pie de estos cerros, de estas lomas, dejando el espacio plano para usarlo de áreas agrícolas, la sociedad Ruricancho, que fueron los que estaban ahí antes de la llegada de los incas, construyeron este palacio con el que controlaban todos los espacios. Después de su abandono, se asentó ahí una parte y más o menos a partir de los años 60 se comenzó a urbanizar de manera formal. Ahora, ¿de qué trataba? El proyecto de Puerto Cultura partía de la premisa de que la conservación de los sitios arqueológicos se podía dar a nivel de ciudadanía, protegiendo los espacios públicos a su costado, protegiéndolos y mejorándolos. Este parque estaba acá. Mejorando este parque, podíamos no solamente crear un espacio de amortiguamiento y básicamente la protección de una de las cosas que vemos es que también los bordes de la huaca también suelen ser ocupados. Una de las cosas que insistimos como parte del trabajo de Puerto Cultura es que decíamos, por más que nosotros seamos buenos diseñadores, expertos en patrimonio, no somos expertos en el barrio, no somos expertos ni en el parque ni en la ciudad. Si vamos a diseñar un parque para la gente nos tiene que decir qué quiere y ya nuestro trabajo como técnicos es ver cómo convertimos lo que ellos quieren en un plan viable. Entonces, que comenzó siendo una cosa de súper bajo presupuesto, simplemente usar los recursos que veíamos tan fáciles como papel y dibujos de imaginarios, que los dividíamos entre niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, porque resulta que las mujeres adolescentes, en mi opinión, son las que mejor conocen el espacio. Hombres y mujeres y sobre todo adultos mayores. ¿Qué pasaba cuando cada persona puede ilustrar su deseo para el lugar? Y nuestro trabajo era juntar todas estas propuestas
y sobre todo ver cómo se les podía viabilizar. Mucha gente decía, queremos una biblioteca. Nuestro trabajo como técnicos es, ya, ¿cómo podemos hacer que pueda haber una biblioteca? Lo que ellos, sobre todo, que los dibujos no son suficientes, teníamos que pedirles explicaciones. Los palos morados con puntitos amarillos son puntos de luz, porque como ellos resaltaron, siempre pensamos en las huacas de día y nunca las pensamos que puedan ser espacios utilizables de noche. Entonces acá lo que ellos están pidiendo con la iluminación es el derecho a poder tener acceso al patrimonio, si es posible, a las 24 horas del día, ciertamente en la noche. Y también que este parque pueda ser un espacio no solamente verde, sino un espacio con múltiples usos. Lo de la izquierda es una pista de BMX, por alguna razón. Estos chicos tenían como 8 o 9 años. Cuando comienzas a ver, esto es lo importante de comenzar a preguntar a muchas personas. Una cosa que, por ejemplo, las chicas adolescentes destacaron que los hombres no habían destacado era la presencia de servicios higiénicos, porque decían, si no tenemos que regresar a nuestra casa y no nos podemos quedar, la necesidad de poder preguntar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, pero también, como técnicos, teníamos que pensar en nuestra idea de proteger este patrimonio. Y lo interesante es que el parque estaba dentro de lo que se llamaba la poligonal arqueológica, que quiere decir que era muy probable que ahí hubiesen habido restos arqueológicos por debajo del parque. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos construir un parque considerando la condición cultural del sitio arqueológico? Dijimos, bueno, si no podemos construir para abajo, ¿por qué mejor no elevamos el parque? A través de las diferentes ideas de para el parque. Con todas estas ideas comenzamos abajo, que buscaba primero recoger todas estas especies que la gente nos había creado y sobre todo la idea de elevar el parque, porque lo bueno de elevar el parque es que quiere decir que si en algún momento hay necesidad de investigar esta zona, es posible, no estás afectando los potenciales restos arqueológicos que hay debajo del parque. Y sobre todo la maqueta de trabajo, que no es una maqueta final, es una maqueta que te permite mostrar a la gente, ya, esto es como hemos consolidado que piensan, y ahí es cuando la maqueta se llenó de post-its de posibles sugerencias de, bueno, nos gusta esto, pero esto lo podemos mover aquí, 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 aquí. Esta fue la propuesta final que busca integrar al sitio arqueológico con el parque y buscar lograr esta idea de proteger el sitio arqueológico con, a través de la... Importante para nosotros era que no solamente sea un espacio de día, sino también de noche. La vida nocturna, la vida cívica nocturna, un derecho de todo el mundo. Por eso también el equipo de diseño decidió integrar una propuesta también para usar el sitio de noche. Justamente, lamentablemente este proyecto no logró desarrollarse porque, como descubrimos, un excelente diseño hecho de manera participativa no es suficiente. También es importante ver cómo lo vas a viabilizar, cómo lo vas a financiar. Y lamentablemente, si bien logramos tratar de ser lo más inclusivos posible con la participación, nos olvidamos de agregar a un actor importante, que son los políticos y la gente que estaría... Se ha quedado como una idea, esperamos un día mejor, alguien pueda lograr. Eso es lo importante, de más inclusivo que es necesario considerar político. La ventaja de cuando comienzas a tomar temas de patrimonio es que, como en Lima, a veces la gente me pregunta, ¿cómo es que el tema de especializaciones? Porque tengo un pequeño manejo generalista de tantos temas urbanos en Lima. Yo decía, porque no hay problema en Lima que no tenga una huaca en la mitad de ese, de infraestructura, de servicios, vivienda, carreteras, lomas, todo, hay una huaca en la mitad de ella. Y uno de los temas que comenzamos a ver con las huacas es que con toda esta idea del abandono y las sensaciones de miedo,
comenzamos a ver esta posibilidad de, hay todo un problema de peligro, de sentimiento de vulnerabilidad, de que las huacas que están abandonadas y que mucha gente las quiere intervenir, no porque no les vea valor, sino porque siente este sentimiento de abandono alrededor de él. Entonces decimos, ¿por qué no? Con Activa la Huaca dijimos, ¿por qué no tocamos este tema de frente? Sabiendo que la presencia de las huacas no intervenidas genera todos estos vacíos urbanos, estos agujeros negros, estos espacios de vulnerabilidad, ¿por qué no los atacamos? Y los atacamos con el humor, con el juego. Decidimos convertir a todos los peligros en dinosaurios. Y lo convertimos en un taller, y aquí justamente este fue uno de los grupos que trabajó, y lo interesante es que esta vía llena de dinosaurios, que digo, te pueden aquí asaltar, aplastar, robar, irónicamente se ha creado esta zona de peligro con estos muros ciegos que protegen dos importantes sitios arqueológicos, el campus de la Universidad Católica por un lado y el complejo arqueológico Maranga, uno de los centros arqueológicos más importantes de la ciudad de Lima, que está dentro del campus del Parque de las Leyendas del Zoológico de Lima. No solamente están todos los animales, sino 52 sitios arqueológicos de la cultura Lima, Ixma e Inca. Uno de los más, pero sin embargo, para protegerlos se han creado estos campos de estos muros ciegos que crean todo tipo de problemas. Entonces decimos, el patrimonio nos está invitando a hablar de ciudadanía, se está prácticamente forzando la conversación sobre ciudadanía, sobre qué tipo de ciudad queremos donde el patrimonio pueda tener un lugar. Entonces no solamente es atacarlo de la manera agradable y positiva como los parques, sino también atacarlo de la manera con lo que nos da miedo. Tener una conversación sobre miedo, sobre incomodidad, sobre pérdida, sobre vulnerabilidad. No hay nada que asuste más a un arqueólogo que la posibilidad de perder este patrimonio y de sentirnos responsables, porque en el Perú los arqueólogos tenemos que hacer nuestro juramento de proteger el patrimonio. Entonces cada huaca que se pierde o que se destruye o que está abandonada se siente como una pérdida personal. Somos muy protectores. Entonces, en vez de simplemente tenerle miedo a la destrucción y a la vulnerabilidad y al abandono, ¿por qué no simplemente conversar sobre ello? Y si no nos gusta, usemos el humor, convirtámoslos en... Entonces, terminando esta idea de patrimonio para qué y quiénes deciden, otra vez tener la idea de qué comunican las intervenciones o la falta de estas intervenciones. Un buen diseño nunca es suficiente. Tenemos que pensar en la política y en los procesos y sobre todo comenzar a conversar también con la gente que está en desacuerdo con nosotros, porque generalmente estos reflejan miedos que son legítimos y es simplemente considerar la necesidad de conversar con personas con valores diferentes. Tenemos la gente especializada en patrimonio, tenemos que también pensar o estar familiarizados de que somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos que pensar en la planificación de la ciudad, familiarizarnos con procesos como la especulación, el tráfico de terrenos y quienes deciden cómo se transforma la ciudad. Si los patrimonialistas no somos parte de ese proceso y de esa conversación, vamos a estar siempre reaccionando atrás. Lo negativo y lo no deseado no desaparece solamente porque ya no está en la huaca. O sea, podemos proteger la huaca, podemos salvar la huaca y dejar que se deje de convertir en un lugar de basurero o de desecho de desmonte, pero si no enfrentamos ese problema, el dinosaurio se va a ir a otro lado y tal vez va a atacar algo como por ejemplo nuestras playas, nuestras áreas verdes, la necesidad de enfrentar nuestra incomodidad con la ambigüedad, la ruina y el deterioro. Y el patrimonio no es una obra, sino procesos. Y sobre todo, entender esta idea de los valores, qué es lo que la gente valora y no valora y sobre todo, por qué. Entonces, estos son todas partes de nuestras conversaciones sobre huaca y ciudad, porque a veces yo digo que es huaca, ciudad y persona, son todos una conversación constante con acuerdos y conflictos que son parte de nuestras tensiones, conflictos e identidad sobre cómo queremos que sea la ciudad, cómo entendemos la ciudad en el pasado y cómo la vivimos ahora, cómo queremos que sea en el futuro. Y entender el patrimonio no como un objeto, sino sobre una materialización de nuestros valores.
y que también refleje quiénes somos, qué queremos ser y cómo queremos que esto se manifieste en, por ejemplo, tanto la arquitectura y lo que ello significa para nosotros. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo la intervención de Rosabella Álvarez Calderón, precisamente con su intervención magnífica que la hace desde la ciudad de Lima, Perú, y desde la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que es un tema de bastante relevancia que no solamente compete a un contexto específico de ciudad, sino que compete también a un contexto general, donde este tipo de casos se pueden presentar en diferentes contextos, no solamente de Perú, sino en contextos latinoamericanos y del Caribe, en donde no solamente tiene que ver con la experticia por parte de quienes de alguna u otra manera trabajamos y aportamos en temas de nuestro patrimonio cultural, sino también para las nuevas generaciones. Es un compromiso que sea del patrimonio cultural material, sino también del inmaterial y del natural. Es una competencia que nos corresponde a todos, ¿no? Así que a Rosabella, pues muchísimas gracias por este magnífico aporte y le invitamos a que nos acompañe para la sesión de preguntas justo al finalizar este evento. A continuación, damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, a nuestra segunda conferencista. Es precisamente Cecilia Margaona, quien nos acompaña desde México. Cecilia Margaona es psicóloga con especialización en las áreas de trabajo y educación. Define su campo de acción dentro de la psicología aplicada con educación de adultos, capacitación y evaluación del desempeño corporativo a través de la verificación del cumplimiento de estándares, consultoría en procesos en cambios de la cultura, el diseño de materiales de capacitación, conferencias y diferentes cursos. Dentro de su amplia experiencia en lo que tiene que ver directamente con el campo del patrimonio cultural, en 2014 participa en la conformación del Instituto para la Preservación y Fomento del Bolero en México, siendo actualmente presidente de dicho instituto. Desde entonces se han desarrollado dos congresos de portadores y dos festivales mundiales del bolero. En 2019 participó en la ejecución del Plan de Salvaguardia del Bolero en México y finalmente en 2021 y 2022 participó en el desarrollo y entrega a UNESCO del expediente Bolero, Identidad, Emoción y Sentimiento, hecha canción. También quiero salir un poco del protocolo de su presentación y de su hoja de vida, y es que ella es también una gran líder en México y especialmente en Puebla y muy puntualmente en Potinchán, en donde ella ha sido una gestora maravillosa también de la recuperación de temas de paisaje y específicamente de arquitectura, en donde tuvimos el placer de visitar una de sus grandes gestiones, precisamente rescatando uno de los grandes escenarios y templos religiosos que tiene en Cuautitlán. Así que es un reconocimiento que también a nivel institucional y personal lo queremos hacer porque hemos tenido la oportunidad de compartir precisamente dichos escenarios participativos y presenciales. Así que bienvenida Cecilia a esta presentación desde Colombia. Muchísimas gracias y me da mucho gusto que recuerdes esa visita a Cautinchán, Puebla, centro ceremonial prehispánico, y posteriormente lugar de conversión de los pueblos originarios. Pero ahora, hablando sobre otro tema, que es el bolero rumbo a la UNESCO y un poco de lo que ha sido este movimiento y este proceso de camino a la aventura de registrar un patrimonio en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un poco para entender, no me dedico a la música, no me dedico al espectáculo, soy psicóloga, me dedico a la mejora continua, y
me gano la vida de otra manera, es lo que quiero decir. Esto de ser promotora cultural es mi pasión, es mi hobby, pero no es mi profesión. Sí tengo 40 años en Cuautincán, Puebla, que es patrimonio edificado y natural, y esto de los procesos de mejora continua me ha ayudado a ver cómo hacer procesos de mejora en la calidad de vida de las personas de Cuautincán, Puebla. Y el manejo de asociación civil, la siguiente. Esto fue entonces la manera de poder tomar la experiencia de todos estos años para hacer lo siguiente y que esta relación con el ICOMOS, con el International Council of Monuments and Sites, que ha sido una gran guía para una persona como yo, que no soy arqueóloga, no soy arquitecta, no me dedico a nada de esto, pero que tengo una pasión y una entrega por el patrimonio cultural. El ICOMOS ha sido un gran acompañante, un gran maestro. Cada una de las personas que ahí he conocido me ha enseñado algo, y muchos me han acompañado a través de todas estas aventuras. Fue precisamente en un simposio internacional de conservación del patrimonio cultural que en el 2013 en Coatepec se hizo una reunión muy importante con el tema de la inseparabilidad del PCI, del patrimonio cultural inmaterial, con el patrimonio edificado. Es decir, los dos se necesitan. Uno para mantenerse de buena forma necesita de su comunidad, y la comunidad necesita del sitio para poder llevar a cabo sus tradiciones, sus costumbres, sus festivales. Esta inseparabilidad entonces es deseable. Y ahorita que escuchaba yo a Rosabella hablar sobre las huacas y cómo hacer que puedan coexistir, porque se necesitan. Los dos patrimonios se necesitan el uno al otro. Pero fue asistiendo a este evento en Veracruz, en donde se trataron temas tan sofisticados como los aromas del mercado de Estambul, que fue, yo creo, que de las ponencias inolvidables, en donde también la restauradora Yolanda Santaella de México hizo una presentación sobre la práctica cultural del danzón. Y ahí fue en donde se me prendió el foco y dije, a ver, en Cuautincán la comunidad, después de 40 años, en aquel entonces, vamos a decir 35, los que eran niños ya son grandes, ya están empoderados, ya entienden cómo hacer las cosas, ya no me necesitan, puedo alejarme y dejar a una comunidad madura con su patrimonio, y yo puedo empezar a preocuparme por otro patrimonio que para mí es muy importante, la siguiente. Y es importante porque reúne lo que desde niña he tenido, que es la poesía y la música. Entonces, mi camino natural, que es el ICOMOS, me acerqué al comité científico del ICOMOS, que en ese entonces era Marilyn Truscott, que arqueóloga de Australia, que estaba en ese entonces como presidenta del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Y, oh sorpresa, lo primero que me dice es: nosotros los especialistas
no somos los que mandamos en el PCI. En el patrimonio cultural inmaterial, quien manda son las comunidades de portadores. Siguiente. Tener que averiguar y saber quiénes eran las comunidades de portadores, cómo se clasificaban, me llevó entonces a acercarme a las diferentes autoridades de la Secretaría de Cultura de México, siendo uno de las personas internacionalmente reconocidas como, como el sabio del patrimonio cultural, Pancho López, a quien con cariño muchos conocemos como Pancho López, el doctor Francisco López Morales. Él en ese momento estaba como director de Patrimonio Mundial en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me empecé a acercar entonces con él, con muchos de su equipo de trabajo, y ellos me empezaron entonces a dirigir y a mencionar una cosa que se llama la Comisión Nacional de PCI. Esta Comisión Nacional de PCI es un requisito que la UNESCO tiene para todos los países y para el manejo de su patrimonio inmaterial. Había que entonces que abrir todo un nuevo camino, toda una nueva forma de ver las cosas y de comprenderlas, y de empezar a aprender cosas que no sabía. El PCI entonces, yo que venía de pensar en restauración de edificios y consolidación y restauración de retablos y este tipo de cosas, de repente me encuentro que el PCI, para empezar, es vivo, es un patrimonio vivo, no es un patrimonio estático o un patrimonio al cual haya que conservar. Y esa fue otra gran verdad enfrente de mí, que en el PCI no se habla de conservar, porque un patrimonio vivo está en constante transformación. ¿Y hacia qué se transforma? Hacia lo que sus portadores lo quieren llevar. Entonces, todo esto fue un shock, fue un shock cultural en mí misma, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, porque esta gran diferencia entre el manejo que se hace de un patrimonio edificado y de un patrimonio vivo e inmaterial es algo que hay que comprender desde la médula. Y hay que comprenderlo. Me he encontrado con muchas personas que están dentro del ámbito del patrimonio, que son historiadores, que son arquitectos, que son musicólogos, etcétera, que tienen este concepto de soy experto y quiero conservar. Y cuando llega uno al PCI y quien manda es el colectivo, entonces hay que buscar una forma muy diferente de trabajo. Eso es algo que quiero compartir con ustedes. El PCI, entonces, se refiere a todo lo que las personas hacen de manera colectiva y que les da identidad como grupo, que les da sentido de pertenencia, que los hace parte de su herencia cultural y que esto lo deben de transmitir a futuras generaciones para no morir. La siguiente. Es entonces una forma difícil de trabajar, es una forma diferente y empecé a hacer
como un comparativo. Desde luego que son patrimonios relacionados, pero no son patrimonios iguales. En el patrimonio material o edificado, los expertos dominan. En el inmaterial son las comunidades de portadores. Tenemos documentos importantes como la Carta de Venecia, la de Nara-Coatepec. En este año precisamente se celebra el 50 aniversario del Patrimonio Mundial. Cómo comenzó todo esto de Patrimonio Mundial en la UNESCO es sumamente interesante y es apenas hace 50 años. ¿Qué tenemos nosotros en el inmaterial? Es la Convención del 2003 de la UNESCO. Dentro del patrimonio edificado se habla de planes de manejo. En el patrimonio inmaterial se habla de plan de salvaguardia. Es decir, estamos en constante evolución y nuestra obligación es documentar. La que sigue. Esta convención del 2003 en París llegó, convención se le llama a estos acuerdos y normas internacionales. Nosotros en español a veces hablamos de convenciones de cuando se reúnen un grupo de especialistas para un congreso, pero este es otro concepto de la palabra convención. Estas convenciones y normas internacionales son vinculantes, que significa que los países que entran y toman, aceptan estas convenciones, se convierten en vinculantes y tienen que obedecer, tienen que seguir lo que estas normas dicen. Dentro de esta convención se identifica entonces al PCI como las fiestas, la música, las danzas, la alimentación, que cobran sentido y significado en la cosmovisión e identidades culturales. Esto es la forma de ser y vivir. Adelante. Esta forma de ser y vivir que nos da identidad. Esta es la página de la UNESCO en donde se establece cuál es el texto de la convención. Adelante. Que les recomiendo entrar a leerla porque sí es la que sigue. Y nos habla de que dentro del PCI debe de haber una activación en donde los saberes, y aquí se hace una diferenciación entre conocimiento y saberes. Saberes son todas estas prácticas, tradiciones, algunas tradiciones orales, otras tradiciones musicales, tradiciones religiosas, y diferentes formas de hacer las cosas y que le dan identidad a un grupo, que le enseñan cómo vivir y cómo sentir. Todo esto es muy importante para poder diseñar el plan de salvaguardia. La que sigue, por favor. El plan de salvaguardia es la médula espinal de, no voy a usar la palabra conservación porque no está prohibida dentro del PCI, pero para mantener vivo un elemento o una manifestación. Todo lo que son las tradiciones orales, el espectáculo, los usos sociales, rituales, los conocimientos, las prácticas,
todo esto son los saberes. Y esto es lo que se requiere dentro de un plan de salvaguardia para poder mantener vivo una manifestación, la que sigue. Y todo esto lo comprendía yo muy bien dentro de los pueblos originarios, los incas o los mayas o los chichimecas o etcétera. Hay muchos en donde podía llover la cosmovisión y podía llover los diferentes usos y costumbres y rituales, pero ya trayéndolo al siglo XIX y siglo XX, y en la práctica cultural del bolero, ¿cómo se puede entonces diseñar estas comunidades de portadores? La que sigue. Para empezar, había que darle formalidad al asunto y fue por eso que en el 2015 se dio la estructura y se formó el Instituto de Preservación y Fomento del Bolero en México, asociación civil. Fuimos muy arropados primero por la Fonoteca Nacional. Esta fotografía que ven ustedes ahí es el día de la salida ante la sociedad, con un gran apoyo de todas las eh, eh, mm, redes de prensa y de comunicaciones de la fonoteca, y con el acompañamiento de quien entonces era la directora de Culturas Populares, Alejandra Frausto, que hoy en día es la secretaria de Cultura. Es decir, nos vimos muy favorecidos con este poder tener continuidad del 2015 a la fecha. También del lado izquierdo ven ustedes a Pancho López, al doctor López Morales, que ya no está en el INA, pero que ha entrado a formar parte del instituto. Le decimos Instituto Bolero México porque preservación y fomento, todo está muy largo, pero el Instituto Bolero México, y es quien nos ha estado guiando de diferentes formas para este camino rumbo a la UNESCO. La siguiente. Nuestra misión desde el 2015 fue llevar a cabo el plan de salvaguardia. Y destaco esto mucho porque existe esta idea un tanto mercantilista de que consigue el sello de la UNESCO y con eso ya vas a poder vender muchos discos. No va por ahí y no es así. Pero sí es un concepto muy mal comprendido dentro de nuestras sociedades de qué es lo que significa entrar a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, el compromiso que esto representa y el trabajo que hay que hacer con los portadores y este paso de los saberes, conocimientos también, pero muchos saberes, para que el elemento, en este caso el bolero, o la manifestación, el bolero, pueda seguir pasando de una generación a otra. Esto es, el plan de salvaguardia fue para el Instituto Bolero México la médula desde que iniciamos. Y no solamente consideramos a la cultura mexicana, sino a Hispanoamérica y del mundo, porque el bolero está ya en todo el mundo.
Desde luego el Caribe es sumamente importante porque en el Caribe nació en Cuba. Se dice que nació en Cuba y se hizo adulto en México, en donde ya entró el requinto y entraron los tríos, etcétera. Y eh, podría haber parecido como que México quería apoderarse, etcétera. Entonces, desde un principio empezamos a buscar cómo hacer un expediente binacional con Cuba para poder ir de la mano Cuba y México. Desde luego que está abierto a otros países. Dentro de otros países quiero muy especialmente mencionar a Colombia, porque desde un inicio Colombia ha estado cerca de nosotros a través de Patricia Robellón, a través de eh, el doctor Manrique, a través de algunos de sus autores, que más adelante voy a mencionar. Incluso, en algún momento llegamos a buscar que pudiéramos ir 3 países juntos. No se pudo hacer ya con Colombia, lo cual es una pena, pero no significa que no se pueda adherir más adelante a este esfuerzo. Entonces, todo este trabajo que se ha llevado a cabo y que se ha adelantado eh, puede perfectamente ser la base para cualquiera de los que estén escuchando en este momento y quieran integrarse a este esfuerzo. El plan de salvaguardia, entonces, es medular y no se trata de conseguir un sello de la UNESCO para hacer cosas mercantiles. Hay que tener mucho cuidado porque las disqueras, las televisoras, todo esto sabemos que son como que son que tienen intereses económicos importantes. Entonces, hay que poder mantener esto dentro del interés de los portadores y que el bolero pueda ser una expresión de cohesión colectiva y que podamos seguir entonces los lineamientos que marca la UNESCO. La siguiente. Algunos otros de los puntos de nuestra misión que es que se pueda favorecer la riqueza de diferentes estilos de bolero. El bolero tiene una característica especial que es que mimetiza, es decir, sale de Cuba siendo bolero de orquesta, llega a México, entra por 2 lugares, entra por Yucatán, por la península de Yucatán, y entra también por Veracruz. Veracruz está en el Golfo de México y realmente no es Caribe, pero culturalmente Veracruz es Caribe. Hay que estar en Veracruz para entender cómo hasta el malecón de Veracruz se parece al malecón de La Habana. Es totalmente Caribe. Entonces entra el bolero por la península de Yucatán y ahí empieza la guitarra a ser muy importante. Sigue con su ritmo caribeño, pero empieza a moverse ya con los tríos y demás hacia lo urbano, hacia las grandes ciudades. Y vuelve a tomar estas grandes orquestas, pero deja además de herencia al trío, a la guitarra, y luego entra el bolero ranchero con el mariachi, y empiezan a generarse entonces diferentes tipos de bolero. Y esto
es parte de lo que se desea documentar y favorecer, que es las diferentes riquezas de estilos y variantes. Y el que se pueda hacer entonces que las comunidades de intérpretes y de músicos no se claven en un tipo de interpretación o de conjunto musical, sino que pueda rescatarse a todo el tipo de bolero que hay. La que sigue. Es que ya vi que son las 12. Se hicieron, vámonos entonces muy rápido, se hicieron 2 congresos, aquí estuvieron presentes personas de Colombia, el doctor Manrique, Patricia Rovellón, los 2 estuvieron en agosto del 2016. La que sigue. En octubre del 2017, con todo que en septiembre de 2017 fue el, el gran terremoto en México, en octubre hicimos el esfuerzo para que, aunque todo el país estaba en ruinas y el espíritu estaba en ruinas, nos reunimos de todas maneras a trabajar y tenemos 70 horas de análisis y discusión, tenemos transcripciones de 380 páginas, la que sigue. Y la parte más importante, que fue el que se logró la firma del acuerdo libre informado de los portadores, en donde existe este compromiso de los portadores de mantener los saberes, de cultivar los saberes y de pasarlos a las siguientes generaciones. La que sigue. Es así como hemos estado en esta ruta en donde se identificó el elemento, se identificaron los criterios de inscripción, que es que el elemento esté vivo, que los portadores lo reconozcan, que se haga esta transmisión entre las generaciones, que haya una recreación constante y que nos dé identidad. Y aquí repito, como latinoamericanos, claro que México solo puede registrar su patrimonio y Cuba solo puede registrar su patrimonio, pero le quedaría a Colombia registrar su patrimonio. Me encantaría que Puerto Rico, que es tan rico en el Caribe, con el bolero lo pudiera hacer también, pero Puerto Rico es, como parte de Estados Unidos no está dentro de la UNESCO, no sabemos que si Estados Unidos vaya a volver a ingresar a la UNESCO o no, pero son estas cosas que hay que saber manejarlas y seguir adelante aún y a pesar. Estamos ahorita entonces, terminamos ya el armado del expediente binacional, trabajando de la mano con Cuba. No es nada fácil, tiene su grado de dificultad por las carencias de tecnología y las dificultades de comunicación que tiene Cuba. Aún así, la hemos librado toda y hemos presentado el expediente. La que sigue, por favor. El expediente fue presentado en marzo del 2022. Recibimos ya las primeras observaciones de la UNESCO, que nos dio mucho gusto porque las observaciones que nos hicieron tenían que ver con traduzcan esta hoja, transcriban su inventario, etcétera, cosas muy sencillas de hacer, nada de fondo, lo cual nos dio mucho ánimo. Estas contestaciones ya se mandaron a París por valija diplomática. Sirva esto para poder explicar que el patrimonio es el país. Por lo tanto, son los representantes de ese país ante la UNESCO, ante Naciones Unidas, ante la UNESCO, quienes tienen que hacer los trámites. No es
el Instituto Bolero México que va y entrega. Todo esto es a través de la Secretaría de Cultura o del Ministerio de Cultura de cada país. La que sigue. Entregamos entonces ya lo que nos solicitaron, que la fecha límite para entrega era el 7 de noviembre. Nosotros ya mandamos por valija diplomática y estamos en espera. Nuestro siguiente paso es para saber el año entrante cuáles son ya en la segunda revisión las observaciones que nos hagan. Tenemos entonces la ilusión de que Colombia pudiera participar con nosotros en este expediente o sumarse al expediente como región Latinoamérica. El Ministerio de Cultura de Colombia se suscribe a la Convención del 2003 y cuando lo hace, desarrolla unas políticas muy importantes de buenas prácticas en donde establece que dentro de las buenas prácticas, que para poder armar un expediente de patrimonio cultural inmaterial tiene que haber un PES. El PES es el Plan Especial de Salvaguardia. Esta es una fortaleza que tiene Colombia, que no la tienen otros países. Este PES es muy reconocido en América Latina y el Caribe. Es incluso conocimiento que ustedes exportan. Acá a México venían a dar un curso, al cual me inscribí de inmediato, incluso me llegaron parte de los materiales, pero esto fue en el 2019 y fue exactamente en el mes en el que COVID nos cerró y nos aisló. Sin embargo, pues con todo el COVID, nosotros en México seguimos y nos perdimos sus conocimientos, aunque sabemos que es una fortaleza que ustedes tienen y que tienen ese liderazgo regional en el PCI. Tan es así que en el 2019 la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI se realizó en Bogotá y se realizó además con una feria maravillosa de todo tipo de manifestaciones modernas de su PCI, joyería, ropa, calzado. Los investigadores, promotores y autores colombianos con los que hemos tenido contacto, aquí están muchos de ustedes. Está Jaime Rico Salazar, que es un autor sobre el bolero increíble. Juan Luis Isaza Londoño, que es gran amigo del Instituto Bolero México. Patricia y Antonio, que ya les comenté. Julián Salcedo, que todos los viernes hace programas. Jorge Gómez, que es diputado. Dani Frank, que es intérprete, y aquí está William, que también, aunque lo conocí por Cuauhtinchan, a William le gusta el bolero y quiero pensar que de corazón está con este proyecto. La que sigue. Ahora estamos en la elaboración del plan de salvaguardia, la que sigue. Este plan de salvaguardia para los dos países, y esto está siendo un reto durísimo porque tenemos muchas similitudes con Cuba, mucho que nos une, nuestro patrimonio nos une, pero también tenemos muchas diferencias. Sin embargo, este objetivo común lo estamos resolviendo y vamos con este plan de salvaguardia adelante. La que sigue. El Instituto Bolero México, entonces, está a sus órdenes. La que sigue. Y les agradecemos mucho su apoyo al patrimonio vivo de México y Cuba y Colombia. Aquí está el correo para el contacto. Perdón, son 12:17.
No te preocupes, Cecilia. Pues muchísimas gracias por esta sentida presentación. La verdad, todo el tema introductorio del bolero, más que el bolero, inclusive del patrimonio cultural inmaterial, pero todo este tema de la música que nos llena el alma, pues sin duda alguna uno de sus grandes protagonistas para Latinoamérica y el Caribe, sin duda alguna es el bolero. Sí, es el bolero que nos ha llenado tanto el corazón con sus ritmos, con sus letras, con la forma como se ejecuta esta magnífica música y cómo es un patrimonio vivo, ¿no? Creo que en ese orden de ideas es una maravilla. Así que, pues Cecilia, muchas gracias por el gran aporte que nos has dado y que sin duda alguna esperamos poder apoyar en la gestión desde Colombia para ver cómo se puede revivir esta iniciativa binacional a través del Ministerio de Cultura, que precisamente hace pocos días hubo un encuentro muy grande en México y donde de manera muy puntual el Ministerio de Cultura de Colombia con el Ministerio de Cultura de México suscribieron un acuerdo de cooperación y esperamos que dentro de ese aspecto se pueda llevar a cabo el reinicio de estas relaciones. Nosotros desde la Universidad de La Salle, con mucho gusto trataremos nuevamente de vincular esta iniciativa desde Patrimonio Cultural Inmaterial, pese a que nosotros no tenemos un programa de música, pero sabemos que el bolero se lleva en el corazón, en el alma de los colombianos. Así que iniciaremos también esos contactos para que podamos poder, vincular nuevamente y hacer esta declaratoria internacional, así como se hizo hace muchos años con el Capañán, el sistema vial andino, con 6 países. ¿Por qué no con el bolero se puede hacer por lo menos con 3 países, ¿no? Que es México, Cuba y Colombia? Así que Cecilia, muchas gracias, magnífica tu presentación. Yarleis, por favor. Sí, Cecilia, muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera destacar quizás dos o tres ideas que me llamaron mucho la atención. Que, primero, cómo ha cambiado la percepción acerca del patrimonio cultural para estudiosos y para comunidades, ¿no? Empezando, como tú mencionabas inicialmente, del estudio de la ruina del edificio, el tejido urbano, a las manifestaciones culturales propias de las comunidades, ¿no? Segundo, pues esta idea que tú lanzaste de que lo material y lo inmaterial se necesitan, que están vinculados, que efectivamente lo material necesita de su comunidad para que permanezca vigente y que lo inmaterial se recrea y se origina también a partir de un escenario físico particular, como ese entorno caribeño que dio origen al bolero, ¿no? Y también que pues a pesar de que la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial tiene menos de 20 años, pues ya tiene centenares de manifestaciones inscritas en el listado, ¿no? Casi que uno pensaría que a la vuelta de 10 años estaría igualando la cantidad de, digamos, en cantidad, la cantidad que tiene la Convención de Patrimonio de la UNESCO del año 72, ¿no? Entonces, pues vemos que el patrimonio cultural y material se ha convertido indudablemente en un elemento de identidad bastante importante para las comunidades. Quisiera entonces, después de estas presentaciones, pasar a la sesión de preguntas. Han llegado algunas para nuestras conferencistas. Eh, Comenzaríamos con las que están dirigidas a Rosabella, si te parece bien, que tiene que ver con la primera presentación. La primera es, bueno, a partir del trabajo interesantísimo que has desarrollado allí con las comunidades de Mangomarca y a partir del trabajo y las expectativas que tiene la comunidad para la gestión y la conservación del sitio, ¿qué cosas pide la comunidad o qué cosas pidió la comunidad que por alguna u otra razón no se pudieron implementar dentro de ese proyecto de intervención a esta zona de Mangomarca? Bueno, el problema fue que no se pudo, gracias a las preguntas, el problema es que como no se pudo implementar el proyecto, entonces todo lo que nos pidieron a partir de las sesiones se quedó inconcluso. Y sobre todo, una de las cosas importantes que hicimos era distinguir las opiniones y los pedidos de diferentes grupos de edad, porque el problema suele ser que se suele concentrar, algo que aprendí de trabajar con la UNESCO, es que generalmente hay muchas opiniones que suelen quedar silenciadas y generalmente se suele tomar como la opinión dominante la de los hombres adultos o las personas con más poder y rara vez la opinión de las personas por ejemplo, los niños. Las opiniones de los niños o de los adultos mayores rara vez se consideran. Una de las cosas, por ejemplo, no consideran el hecho de que las adolescentes mujeres pedían servicios higiénicos o que se pedía distinguir las zonas de juego entre diferentes grupos de edad. Una estrategia que decimos y graciosa que a veces se hace es que si uno pone canchas de fulbito, los hombres, los adultos las van a utilizar. Entonces yo he visto que a veces es la estrategia de poner
una cancha de vóley, y la cancha de vóley, que como acá se ha feminizado el vóley, entonces generalmente si tú pones una cancha de vóley, los hombres no se van a acercar a ella. Entonces, ¿qué quiere decir? En general, una de las cosas que pedíamos era que querían un espacio que fuese de uso. A veces, por ejemplo, en esta zona piden sombra, porque lo que notábamos era que los pocos árboles que había, la gente en el verano se va y se sienta al lado del árbol. Y había mucho pedido de que se pudiera estar abierto y utilizable de noche también, porque a veces hay estas restricciones de que los lugares se usen solamente se piensa en su uso de día. Una de las cosas que nosotros pedíamos era que nosotros diseñamos, una de las arquitectas diseñó un cerco, ¿ya? Y decíamos, no queremos hacer un cerco que sea igual en todos lados. La gente pedía, por ejemplo, que fuese imposible echar basura dentro del sitio o que pudiesen entrar gente con desmonte, que pudiese echar. Muchas veces lo que hay con los cercos convencionales es que hacen más fácil que la gente pueda echar basura. Entonces, eran muchas cosas que pedía la gente, y el truco que aprendimos ahí es que tienes que poder llegar a la mayor diversidad de gente posible, y si la gente a veces no viene por su manera natural, salir a buscarlos, porque también no pudimos llegar a gente con discapacidades, y solamente había una niña de 5 años que vino con su mamá a todos los eventos. Ella fue la que dijo a la biblioteca. Entonces eso es una de las cosas que aprendimos, pero sobre todo lo que más me da pena es que no hayamos podido realizar el proyecto por este tema de que no entendimos que teníamos que haber prestado atención a la política y al financiamiento. Listo, Rosabella, muchas gracias. La otra pregunta, bueno, realmente son dos en una. ¿Qué expectativas tiene la comunidad de Mangomarca y de las Huacas en general acerca del tema del turismo como estrategia para conservación de los lugares? ¿Y cuál es tu opinión frente a ese tema, la intervención, la aparición del turismo en estos Un problema que lugares? tuvimos, por ejemplo, con la pandemia, es que cuando hay demasiado énfasis en el turismo, quiere decir que si no hay turismo, podemos tener la idea de que las huacas son inútiles. Y además pensamos en un turismo muy restringido, colegios y personas que las van a visitar una sola vez. Nunca pensamos, por ejemplo, con qué frecuencia pensamos en el turismo local o del uso como espacio público, como si fuera un espacio de uso ciudadano, o del turismo de la gente que vive ahí, que no la va a ver una sola vez, sino muchísimas veces. El problema muchas veces es que cuando se diseñan las rutas turísticas, se piensa en el turista que va a ir una sola vez y después ya no va a volver a ir. Entonces tenemos que, el uso turístico se tiene que necesariamente combinar con los usos más frecuentes ciudadanos de la gente que va a poder visitar con una mayor frecuencia. Y eso, o sea, esa es la opinión que hemos dado, porque si no, tenemos este problema de que qué pasa si entonces si no hay, pueden ir turistas como nos ocurrió durante la pandemia. Muy bien, Rosabella, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Rosalía por la respuesta. Y por el lado de preguntas para Cecilia. Eh, a ver, hay dos inquietudes que me parecen bastante particulares. Una, a título personal, la escribe el señor Carlos Alfonso de Jesús Domínguez Vargas. Él dice que es integrante de ICOMOS desde el estado de Campeche, precisamente en México. Y la pregunta puntual para Cecilia es cómo poder tener información para iniciar un plan de salvaguardia, ya que él piensa presentar un proyecto en la península de Yucatán. La información está toda en la página de la UNESCO. Lo que puedo yo resumir y un poco para orientar, además un compañero del ICOMOS, Carlos Alfonso de Jesús Domínguez Vargas. Un plan de salvaguardia tiene 3 ejes. El primer eje es el de educación y formación. Aquí
eh, la importancia es eh, hacia formar a los portadores y a los que no son portadores. Poder abrir el conocimiento es uno, y si hablamos, quiero dejar muy claro que el bolero no está considerado como un género musical, está considerado como una práctica cultural. Como género musical no entra, o sea, ahí se atora y muere. Como práctica cultural, sí. ¿Por qué? Porque lo que une, el momento de unión es la bohemia. Es ese momento en que los portadores, ya sean autores, compositores, o los músicos, los intérpretes, o los bohemios, que somos los que nos reunimos a cantar, es ese momento de catarsis en donde uno le pasa la guitarra al otro, el otro dice, les voy a cantar mi última composición, y se pone a compartir de su corazón lo último que hizo. Este momento de la práctica cultural que aquí en México le llamamos bohemia, en Cuba le dicen peña. Peña a mí de entrada no me gustaba mucho porque me suena como a cosa española y a la peña de los toreros, etcétera. Pero el PSI es lo que los portadores dicen, y si ellos dicen que se llama peña, se llama peña. Nosotros en México le llamamos bohemia, no sé cómo le llamen ustedes en Colombia, pero a lo que voy es que lo que es importante es este momento de catarsis, de comunicación, de identidad, de educación emocional, de compartir todo esto. Entonces, el primer eje es el de educación y formación, que puede ser musical, pero que muy importante debe de ser de los saberes, porque el PSI se basa en los saberes, no tanto en los conocimientos académicos, sino en los saberes de los portadores. Ahí es en donde las comunidades son indispensables, indispensable trabajar con las comunidades. Esto para el compañero Helicomos. El segundo eje se le llama de sensibilización y difusión. Sensibilización y difusión es que se oiga, que se escuche, que se toque, que se interprete, que haya podcast, que haya programas de radio, que haya festivales, que haya todo lo que es la parte de escena, entra dentro de este segundo eje. El tercer eje es un eje muy interesante, creo que hasta poco comprendido, tiene un nombre larguísimo, que es el eje de fortalecimiento de capacidades de autogestión de los portadores. Y es indispensable porque un grupo quiere una cosa, el otro grupo quiere otra, uno se pelea con el otro. Si hablamos además de festividades religiosas, por ejemplo, la iglesia y el cura quieren una cosa porque tienen un beneficio económico, el presidente municipal y el gobierno quieren otra porque en su pueblo se hace la fiesta, se hace en su región, etcétera. Los portadores entre ellos mismos, unos quieren una cosa, otros otra. Si no se trabaja sobre este tercer eje, que es el fortalecimiento de capacidades de autogestión, todo se puede venir abajo. Entonces, Carlos Alfonso, mi recomendación es entrar por los tres ejes trabajando con los portadores. Primero hay que identificar a los portadores. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Y casi que en esa misma línea de la respuesta de del tercer aspecto ya comentado, nos escribe Yelenka Reyes, donde formula la siguiente inquietud.
si dentro del proceso que ustedes han venido desarrollando se implementaron políticas o estrategias de acción sin daño en el proceso y si se aplicaron, cuáles fueron. No entiendo. Sí, Políticas de... sí, si se implementaron políticas o estrategias de acción, en este caso para la salvaguardia mejor del bolero, y si fueron así, ¿cuáles fueron? Tomamos lo que la UNESCO manda. O sea, la UNESCO es sumamente clara en cuáles son los caminos que hay que seguir. El cómo hacerlo, cada país lo habilita de la forma en que se le facilita. Ese es por eh, políticas económicas. Estoy pensando un poco en Cuba. A veces por su fortalecimiento, por ejemplo, institucional. En el caso de Cuba, Cuba tiene organizado de su estructura como instituciones perfectamente claro todos los pasos y todas las capas. Tiene una gran fortaleza institucional. En Cuba, con que se dé una instrucción, baja de manera no horizontal, sino vertical, con una rapidez impresionante y se logran cosas rapidísimas, cosa que aquí en México nosotros nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, hay algunas otras que son más difíciles. Estas acciones, todas, son las que ordena, manda y tiene establecidas la UNESCO para sus planes de salvaguardia. Muy bien, Cecilia, pues muchísimas gracias. Claro, precisamente esos lineamientos cuando son de declaratoria UNESCO, pues los lineamientos y criterios vienen directamente desde allá, sumado al tema territorial. Cada uno de sus países tendrá sus propias políticas, sus propias gestiones, pero pues obviamente hay que encaminarlos dentro de los lineamientos internacionales, ¿no? Que en muchos casos, vale la pena comentarlo, ha sido también un tanto criticado en el sentido que se vuelve una gestión muy eurocentrista y se deja un poco de lado esta gestión que en diferentes continentes, en África, en Australia, Gracias. incluso en América, y muy puntualmente en Latinoamérica y el Caribe, se puedan gestar, ¿no? Entonces creo que ese es un proceso y una crítica que se está dando en diferentes contextos y no es gratuito también. Aunque fue un tema político y tú bien lo comentaste, de cómo Estados Unidos dejó de ser parte de la UNESCO, eh, que donde pues inyectaban muchísimos recursos económicos, pero a veces va más allá de la política de los recursos, sino más bien de la inclusión social, de cómo desde diferentes rincones de nuestro planeta se puede valorar el patrimonio y no necesariamente desde unas declaratorias locales o internacionales, sino desde la misma comunidad, ¿no? Y creo que eso es lo que valida precisamente y especialmente al patrimonio vivo. Entonces creo que eso es bien importante destacarlo. Cecilia, muchas gracias por las respuestas. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra tercera sesión de la Cátedra Academia y Patrimonio 2022. Hemos tenido dos lujosas conferencistas desde la arqueología, desde la psicología, pero siempre encaminadas en ese vínculo de entender el patrimonio cultural desde ese concepto integral, ¿no? Que es lo que hoy en día nosotros desde la Universidad de La Salle estamos promoviendo y que desde el año que viene pues estaremos impulsando si todo lo permite, a través de una maestría latinoamericana y del Caribe sobre temas en patrimonio cultural. Así que estaremos también comentando e informando, estamos en ese proceso y desde la Universidad de La Salle estamos muy contentos también de poder liderar este tipo de procesos. Así que Rosabella y Cecilia, en México y en Lima respectivamente, pues muchas gracias por acompañarnos y compartir todos sus conocimientos. Y desde ya a ustedes y a todos a quienes nos acompañan y quienes han estado aquí sincrónicamente, pero también a quienes nos acompañarán a través de YouTube, a través de nuestro canal de Cátedra Academia y Patrimonio. Queremos invitarlos a la cuarta y última sesión de nuestro evento central anual de la Cátedra Academia y Patrimonio. Entonces, será el día jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana, donde vamos a estar trabajando también dos temas que tienen que ver con el patrimonio cultural.
latinoamericana y del Caribe. Vamos a tener un invitado quien nos va a socializar desde el área del diseño industrial el tema del patrimonio cultural inmaterial que fue declarado en este año como Patrimonio de la Humanidad y tiene que ver con el Mopa Mopa, el barniz de Pasto al sur de Colombia. El doctor Danilo Calvache nos va a hacer una socialización bien interesante de cómo ha sido esa importancia patrimonial de la artesanía nariñense en Colombia, del sur de Colombia, para el mundo, y de cómo se han adelantado unos procesos de contemporaneización de nuevos diseños, pero manteniendo viva esa artesanía y esa técnica y ese oficio para estos nuevos trabajos. Entonces lo tendremos a Danilo Calvache desde la Universidad de Nariño en Pasto. Y por supuesto tendremos ya para el cierre de la cátedra a un invitado también muy especial, quien nos estará acompañando desde Brasilia, capital de Brasil, y es el doctor Everaldo Batista da Costa, quien nos va a hablar de un tema bien importante que además va a cerrar con broche de oro y tiene que ver con el potencial y los riesgos del patrimonio cultural en América Latina y el Caribe. Él es de profesión geógrafo, pero ha trabajado también muchísimo en los temas de patrimonio, de territorio y patrimonialidad. Entonces, con ello cerraremos nuestra Cátedra Academia y Patrimonio, el evento central, el día jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana. Así que los invitamos cordialmente a que nos acompañen en estos temas donde hemos tratado de diversificar con nuestras conferencias el tema del patrimonio cultural, sobre lo material, lo inmaterial y lo natural también. Así que están cordialmente invitados. Mi colega Yarreis Pulgarín, si quiere hacer el cierre, por favor, del evento el día de hoy. No, yo creo que ya todo está dicho. Nuevamente agradecemos a las personas que se han conectado acá en directo, a quienes van a ver también este video en nuestro canal de YouTube. Y bueno, sí, valorar o resaltar más bien la diferencia de perfiles y de visiones que hemos estado trayendo a este evento con miras, como bien lo menciona William, al lanzamiento de la maestría en Patrimonio Cultural Latinoamericano. Entonces los esperamos el 10 de noviembre y pues bueno, deseamos que tengan un buen resto de día. Muchas gracias por acompañarnos y un saludo cordial y de corazón hasta Lima para visitarla a Rosabella y a Cecilia hasta nuestro querido México del alma también. Así que abrazos, feliz día para todos y muchas gracias. Gracias, gracias, William. Saludos. Gracias. Que esté muy bien, gracias. Bye.